Buenos días, jóvenes. Es un gusto para mí comunicarme nuevamente con ustedes. Es un gusto de verdad saludarles en este día, esperando que en Dios que hayan amanecido muy bien y con todas las ganas del mundo y con toda la voluntad y con toda la misericordia de nuestro Señor. Iniciamos con el segundo tema de la semana del 15 al 19 de junio. Vamos a iniciar hablando sobre la poesía y diferentes características de cada una de ellas. Iniciamos. ¿Cómo se puede definir la poesía? Antes de ver la poesía épica, vamos a verificar qué es la poesía. La poesía resulta difícil dar una definición exacta de la poesía. En el libro aparecen algunas definiciones que dieron Aristóteles, Platón y el Marqués de Santillán. Algunos dicen que la poesía de elementos tales como ideas, imágenes bellas, sentimientos profundos. Generalmente, si se dan cuenta, en la poesía el autor refleja sentimientos, emociones, experiencias que ha vivido en base a algo, el amor a alguien, el amor a un paisaje que puede observar. Eso también se puede encontrar en la prosa, dice. Por eso existe la prosa poética. Además, también existe una poesía que se puede narrar en vez de cantar, y por eso se llama poesía narrativa. Número 2. En este caso también tenemos el poema épico, que en este caso nuestro tema es el poema épico, pero necesitaba dar una introducción acerca de poesía. Es una narración extensa en verso, que el verso son las estrofas que encontramos nosotros en los poemas. Relata las hazañas de un personaje histórico importante para una colectividad dentro de un grupo general de personas. Generalmente, el relato histórico se mezcla con la imaginación popular para hacer sobresalir el personaje con hazañas increíbles y actos heroicos. Generalmente, Hércules es un poema épico, aunque ustedes no lo crean, porque es una narración acerca de héroes, específicamente de hechos increíbles o actos heroicos. Tenemos la estructura de una poesía. Está en verso, estrofa y poema. El poema es un conjunto de versos, un conjunto de estrofas reunidas en estrofas. El verso es un conjunto de palabras que se encuentran en una línea. En este caso, las líneas son los versos. Y las estrofas, conjunto de versos, ¿verdad? Los versos, las estrofas están compuestas de versos, porque los versos son las líneas que encontramos en las poesías. Y aquí tenemos el niño el niño yuntero. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. En este caso nos dice que es el verso, son las líneas, las estrofas es toda esta parte, y el poema en sí es todo lo que usted puede observar en la imagen. Características generales de la poesía épica. Puede presentar diversas estructuras externas, tales como capítulos, epígrafes. También posee las siguientes variantes de subgéneros, como por ejemplo epopeyas, cantares de gestas, que los cantares de gestas son aquellas personas que cantaban sus poemas, no los decían como comúnmente nosotros los conocemos ahora, sino que los cantaban los poemas épicos, el culto, el romance, cuento tradicional, los mitos y leyendas que nosotros tenemos, por ejemplo, la leyenda de La Llorona, del Cadejo, los relatos y las novelas. A continuación, dentro de un más adelante, les voy a presentar una novela muy conocida por los niños, incluso por nosotros los adultos también. La novela, el término novela proviene del latín, del italiano nove, que significa noticia, historia o cuento breve. Se refiere a este término a las obras de la literatura de ficción en prosa, que puede tener elementos históricos relacionados con una acción imaginada. Es decir, la novela es un texto escrito en prosa que puede combinar hechos acontecidos en la historia real con los elementos imaginarios y de fantasía. Entonces significa noticia, historia, un cuento breve o largo acerca de los aspectos o hechos que una persona ha vivido, ¿verdad? También tenemos en este caso, el tema, la novela, el concepto, los elementos y la estructura de la novela. El objetivo es identificar las características de la novela. En el texto Matilda, para aplicar técnicas de estrategia que nos permiten comprender los textos. Matilda es una novela que todos muchos hemos conocido, que más adelante les voy a presentar una pequeña parte de la película de Matilda. Suele definirse la novela como un relato en prosa que sucede a unos personajes enmarcando una época y un ambiente determinado, el tiempo, el lugar específico, la época, el ambiente en que se lleva a cabo la novela. Las novelas son textos literarios narrativos que se narran, son
relatos de larga extensión, a diferencia del cuento. El cuento es más corto, ¿verdad? En este caso puede ser de 3 o 4 estrofas el cuento. Específicamente la novela es más larga, se divide por capítulos. Por ejemplo, Matilda es una novela. Los personajes se clasifican según su jerarquía de acción en la novela, principales. Puede ser por los protagonistas, que son en este caso los que tienen el papel de protagonista en la novela, también el villano, el antihéroe, que se encuentra en todas las películas, incluso en la novela usted de Matilda va a ver quién es la villana. La antagonista se vendría a ser los personajes que se ponen a la protagonista, como por ejemplo los padres de Matilda. Y los secundarios se presentan en la forma de trama, pero con menor frecuencia, como por ejemplo los compañeros de Matilda en la escuela. Entonces, tenemos la poesía épica, precisamente la enorme influencia que ejerce en toda la civilización occidental. La cultura griega hace que a partir de la Ilíada y la Odisea, que son novelas, la épica se convierte en un género, que son poesías, perdón, se convierte en un género literario con características bien definidas. Surge de esta forma el poema épico, épica oculto, producto de la voluntad de su autor, que escoge el tema y utiliza conscientemente los recursos estilísticos al alcance. ¿Se dan cuenta? El tema que acabamos de ver es bien corto, pero que generalmente determina ciertas características importantes en cuanto a la novela. Hablábamos también del verso, hablábamos también del estrofa. A continuación les voy a presentar una parte de la película Matilda para que ustedes puedan observar ahí. Todos nacemos, pero no todos nacemos iguales. Algunos se convierten en carniceros, bomberos o pasteleros. Algunos solo llegan a saber hacer ensalada de atún. Pero de una forma u otra, cada ser humano es único, para bien o para mal. La mayoría de los padres piensan que sus hijos son las criaturas más bellas del planeta. Otros lo toman menos emocionalmente. ¿Cómo está el tiempo? ¿Y cómo te ves? ¿Qué precios vale 90 por un jamón? Tengo que bañarme, Harry. $5,000 no voy a pagar. ¿Qué van a hacer? ¿Incautar a la niña? Perdonen por la red. Llegas en un buen día, porque hoy vamos a revisar todo lo que... Usted puede ver ahí a la maestra, la niña que es Matilda, ¿verdad? Quienes ya vieron la película, y los compañeritos de Matilda, que es una novela. No importa si no entiendes nada ahora porque eres nueva, pero si no sabes algo, solo alza la mano, ¿de acuerdo? Bueno, hemos estado viendo las partes. ¿Quién quiere enseñarnos? ¡Yo! ¿No? Vamos a hacerlo todos. 2 por 4. 8. 2 por 6. 12. Bueno, usted acaba de ver la película y que les muestraba un ejemplo acerca de la novela. Matilda es una novela, lógicamente fue convertida en una película. Usted puede ver la película, realmente tiene ciertas características, tiene el villano, tiene los protagonistas, de las características de una novela. Ha sido un gusto, de verdad, jóvenes, estar con ustedes. Que Dios me les bendiga y me les guarde grandemente. Bendiciones.